Bueno, buenas noches. Seguimos con Compartir Salud, este sueño que tuvimos desde la División Gastroenterología del Hospital de Clínicas con Juan Sordá, la doctora Curi y la doctora Ferreiro, de compartir conocimiento con los grandes maestros de la hepatología. Hoy, sin duda, entonces cumplimos con el paradigma, porque está Federico Villamil con nosotros. Nos decía que de qué puedo hablar y nosotros pensamos que hay momentos que el ponente es más importante que el tópico. Si la doctora Curia o la doctora Ferreiro lo quieren presentar formalmente y después Juan Sordá le da la bienvenida a Federico Villamil. Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a tener esta clase, que es el diagnóstico diferencial de la citis. Va a ser de la mano del doctor Villamil, que no requiere presentación. El doctor Villamil es expresidente de la Sociedad Argentina de Hepatología, es jefe de trasplante hepático del Hospital Británico y jefe de patología del Hospital El Cruce, y todos lo conocemos por su gran capacidad docente. Así que, doctor Villamil, muchas gracias por acompañarnos hoy. Doctor Sordá. Bueno, para mí es un verdadero honor que Federico esté compartiendo este momento con nosotros, este ciclo con nosotros, que habitualmente uno elige los temas más habituales en la práctica clínica y que más problemas pueden abrir en la mente de los clínicos. Con Federico ya se hizo la presentación formal, pero uno con Federico tiene una relación personal que va más allá de las reuniones científicas. A Federico lo conozco hace más de 40 años y he compartido con él muchos momentos especiales dentro de nuestra sociedad científica y siempre él ha puesto su énfasis en hacer nuestra sociedad y nuestra especialidad que sea esta de excelencia. Para los que tenemos el placer de contar con su amistad, las cualidades humanas de Federico, la lealtad con sus principios y sus convicciones y su rol como maestro trascienden aún más que sus aspectos científicos y académicos. Y esto cada vez que uno tiene más años, estos aspectos los valora mucho más. Yo ya estoy perteneciendo al mismo grupo etario que Federico y para mí es un verdadero placer y honor que Federico esté con nosotros. Bienvenido, Federico. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Juan, Esteban, Andrea, Melina. Gracias por la introducción. Quiero aclarar que cuando nos conocimos con Sordá hace 40 años teníamos 15. Éramos hepatólogos muy precoces. Bien, no hablé de grupo etario, Sordá. Bueno, vamos a empezar con la ciencia. A ver, comparto. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Bueno, empecemos. Bueno, yo voy a hablar de un tema de importancia clínica, de algo que los jóvenes y los no tan jóvenes vemos todos los días. Este es un tema que a mí me resulta grato porque tuve la oportunidad en mi primer viaje a Estados Unidos de conocer bastante y de ser amigo de John Hibbs. John es el que creó el GASA, la diferencia albúmina sérica y ascitis, y también conocí mucho a Bruce Runyon, que agotó el tema de todo lo que se puede hacer en una muestra de líquido peritoneal y su importancia para el diagnóstico. Bruce trabajó más que nada en el área de ascitis infectadas, que no es a lo que yo me voy a dedicar hoy. Ahora, esto tuvo un claro reflejo, porque después de volver a la Argentina, yo publiqué el primer trabajo de GASA hace más de 30 años, en el año 88, y desde entonces siempre he hablado bastante de este tema. Bueno, para entrar entonces en calor, tener ascitis nunca es bueno. En la cirrosis
implica el ingreso en la etapa descompensada, es la complicación mayor más frecuente e implica una disminución de la expectativa de vida y por lo tanto de indicación de trasplante. Cuando un cáncer tiene ascitis, con excepción de algunos cánceres ginecológicos que pueden ser más tratables, es una enfermedad avanzada. Lo mismo ocurre con la ascitis cardíaca, que refleja una insuficiencia congestiva severa, y en la tuberculosis, bueno, también refleja un estadio avanzado con infección sistémica. Cuando uno ve un paciente con ascitis, los números son los números, 8 o 9 de cada 10 tienen cirrosis. Sin embargo, esto no basta y tenemos que estudiar al paciente para descartar otras causas. Cuando uno en el mundo occidental analiza la frecuencia, la etiología de la ascitis, bueno, el cáncer es la segunda causa y las otras son infrecuentes. Pero si uno va, por ejemplo, a algunas regiones de la India, la tuberculosis sola o con cirrosis puede ser la causa más frecuente, porque como dice el slide, hay marcadas diferencias geográficas. Para el estudio de un paciente con ascitis, obviamente uno tiene que construirlo, desde interrogar al paciente hasta hacer un procedimiento invasivo, pero yo hoy me voy a referir más que nada a la utilidad de la paracentesis diagnóstica, es decir, al diagnóstico diferencial basado fundamentalmente en el análisis del líquido ascítico. Algunos números siempre son importantes. Primero, normalmente existe una mínima cantidad de ascitis que funciona como lubricación entre las dos capas del peritoneo. Lo que llamamos ascitis ecográfica, es decir, ascitis no fisiológica, pero detectable por imágenes, es alrededor de 100 mililitros, que es menos para la transvaginal o la rectal, porque se pueden ver mínimas cantidades en el Douglas. Y cuando nosotros hacemos diagnóstico de ascitis por percusión, ya hay por lo menos 1,5 litros de líquido. La paracentesis diagnóstica está indicada en todo paciente con ascitis. Debe ser realizada al ingreso del paciente como parte de la evaluación inicial. Si uno tiene dudas con ascitis loculada o que es leve, uno puede hacer una ecografía y fácilmente dirigir la aguja. El riesgo de complicaciones de una paracentesis diagnóstica con aguja fina es casi nulo y por lo tanto no es necesario corregir la coagulación. Y cuando dije realizada al ingreso, porque hoy los resultados en cualquier guardia, los resultados principales están disponibles en un par de horas, y esto nos permite avanzar rápidamente con el diagnóstico diferencial. Algunas curiosidades o detalles metodológicos establecen que cuando uno dosa cualquier cosa, hay que hacerlo siempre en la sangre y en la citis, ya que muchas veces importa más la relación de un valor en la sangre y en la citis que el valor absoluto. Cuando uno ve proteínas altas en la citis, tiene que ver cómo están las proteínas en la sangre, eso después lo vamos a ver. La sangre tiene una concentración de proteínas y de lípidos que es distinta de los fluidos, ascítico, pleural. Y a veces con algunas metodologías puede haber resultados diferentes porque el método no mide bien en los dos fluidos. Un ejemplo es, por ejemplo, que el método para dosar la albúmina en la sangre, que el ideal es el bromocresol, puede no medir bien en la citis y por lo tanto uno obtiene un GASA incorrecto, especialmente en valores bajos, y un GASA incorrecto lleva a diagnósticos incorrectos o a procedimientos innecesarios. Por lo tanto, lo mejor es hacer la albúmina por bromocresol en los dos lados. Cuando hay ascitis quilosa, puede haber un falso incremento de los valores de albúmina por interferencia, esta es interferencia bioquímica, y cuando uno saca una muestra y la deja arriba de la mesa, el retraso en el procesamiento del recuento leucocitario puede originar una disminución artificial de la glucosa y también del recuento de blancos. Así que estos son pequeños detalles metodológicos. Cuando uno saca un líquido, mirarlo puede tener cierto valor, entonces ahí vemos un líquido citrino, como en cualquier ascitis quilosa, ascitis hemorrágica. Y hay también hemorrágica o contaminada con sangre, y hay también algunas curiosidades
como la citis negra. Uno puede sacar líquido que sea negro y eso se ve en perforaciones intestinales, o sea, es color negro por materia fecal, en algunas infecciones fúngicas, en algunas metástasis, en algunos cánceres, y a veces en la citis pancreática, a la que después me voy a referir. Así que la citis negra es una curiosidad. Pero vayamos a la parte más importante del análisis de una muestra de fluido peritoneal, que es el estudio de las proteínas totales y del gasa. Cuando digo el estudio, esto es importante porque hay que conocer las limitaciones de razonar con las proteínas y con el gasa, y hay que saberlos interpretar en forma conjunta, y esto es una parte muy importante que voy a enfatizar varias veces en el resto de la conferencia. Vamos a empezar entonces por las proteínas totales. Esto en algunos artículos ha sido llamada la teoría linfomaníaca de la citis, porque desde un punto de vista fisiológico y químico, la citis es linfa. En condiciones normales, vamos del lecho arterial al lecho venoso, pasando por el lecho capilar, en condiciones normales todo el tiempo sale líquido del espacio intravascular al intersticio. Este líquido es retornado, como ustedes saben, a la circulación por el sistema linfático. Es decir, está el capilar sanguíneo, el intersticio y el capilar linfático. Estos conductos linfáticos tienen células musculares que le permiten contraerse y válvulas unidireccionales. Por lo tanto, el sistema linfático se contrae, la linfa es bombeada y alejada de la cavidad peritoneal y reingresa en la circulación por el conducto torácico. Como dije entonces, todo el tiempo se forma linfa. Y cuando hay hipertensión portal, cuando hay aumento de la presión hidrostática, la cantidad de linfa aumenta marcadamente. En un paciente, por ejemplo, con cirrosis, se pueden producir hasta 20 litros minutos de linfa. Y entonces, ¿qué tiene que ver la linfa con la citis? Bueno, se produce la citis cuando la cantidad de líquido extravasado al intersticio supera la capacidad del sistema linfático de retornarlo a la circulación. Entonces, la citis es linfa y el contenido proteico de la citis va a depender del origen de la hipertensión portal, de aquello que provoca la extravasación, pero también en base al origen de la proporción entre linfa hepática y linfa intestinal, y vamos a describir esto en detalle. Cuando hay hipertensión portal sinusoidal, o sea, cirrosis o la mayoría de las causas que afectan el hígado, el impacto de la presión es retrógrado, se produce en el intestino. El intestino tiene capilares. Estos capilares tienen un endotelio continuo que no dejan extravasar las proteínas. Así que cuando la hipertensión portal es hepática y afecta al capilar intestinal, la linfa y por lo tanto la citis tiene bajo contenido proteico, como vemos en la enorme mayoría de las enfermedades hepáticas en las cuales predomina la linfa intestinal que tiene proteínas bajas. En cambio, cuando la hipertensión portal es posinusoidal, está arriba del hígado, Budd-Chiari, insuficiencia tricuspidia, un tumor en la cava, ahí el impacto de la presión no se hace sobre el capilar intestinal, sino se hace sobre el sinusoide hepático. A diferencia del capilar, el sinusoide tiene fenestraciones que hacen que salgan las proteínas. Y por lo tanto, la linfa producida por hipertensión portal posinusoidal tiene alto contenido proteico, generalmente mayor de 2,5. Entonces, es esta mezcla entre linfa hepática y linfa intestinal lo que va a determinar el contenido proteico de la citis. Ahora, ¿qué pasa en los pacientes que tienen enfermedades peritoneales, como la carcinomatosis, la tuberculosis, una micosis o cualquier enfermedad inflamatoria peritoneal? Aquí se produce un incremento de la permeabilidad de los capilares del peritoneo o se obstruyen los pequeños canales linfáticos y entonces la linfa que pasa a la cavidad peritoneal tiene una alta concentración de proteínas. Por lo tanto, como dije entonces,
El contenido proteico de la citis va a depender del origen de la hipertensión portal y de la proporción entre linfa hepática e intestinal. Si miramos la hipertensión portal presinusoidal, por ejemplo, trombosis de la porta, no suele hacer ascitis. Puede haberlo en una trombosis aguda, pero en general, en lo presinusoidal cursa sin ascitis. Si la hipertensión portal es sinusoidal y el impacto es sobre el intestino, las proteínas totales en la citis van a ser bajos. En cambio, si la hipertensión portal se origina distal al hígado, el impacto es sobre el sinusoide, las proteínas van a ser altas, al igual que cuando hay inflamación peritoneal. Y cuando la citis se debe a hipoproteinemias avanzadas, en ausencia de hipertensión portal, síndrome nefrótico, las proteínas en el líquido van a ser bajas. Así que esta es una forma de entender las proteínas pensando en la fisiopatología. Ahora, ¿qué nos enseñaban en la facultad? Nos enseñaban a hacer diagnóstico por el contenido proteico de la muestra. Entonces, si era menor de 2,5, decíamos transudado, y eso era semi-equivalente a cirrosis. Cuando era más de 2,5, decíamos exudado, y eso era enfermedad peritoneal. Pero como les dije antes, esto es incorrecto porque uno debe medir a los dos lados de la membrana, sabiendo que la concentración de proteínas en la citis tiene una estrecha relación con las proteínas de la sangre. Entonces, si nosotros tenemos un cirrótico que tiene 9 gramos de proteínas en la sangre porque tiene marcada hipergamaglobulinemia, las proteínas en la citis pueden ser mayor de 2,5, un exudado desde el punto de vista bioquímico, pero en realidad es una citis transudativa porque las proteínas en la sangre, en la citis, son consecuencias de la sangre, de la elevación en la sangre. Y lo opuesto puede pasar en un paciente con cáncer que tenga marcada hipoproteinemia por caquexia, y ese paciente con cáncer peritoneal va a tener proteínas bajas. Es un transudado bioquímicamente, pero es un cáncer. Por lo tanto, las proteínas nunca hay que mirarlas solo en la citis, sino también dosarlas simultáneamente en la sangre. Y este es otro trabajo muy interesante que John Hibbs publicó en el año 81, diciendo qué pasaba cuando uno a los pacientes le da diuréticos con la concentración de la citis. Y ustedes pueden ver que las proteínas en la citis que empezaron siendo bajas, luego del tratamiento con diuréticos, suben significativamente, y al final del tratamiento las proteínas en la citis fueron más de 2,5 en el 70%. Eran exudados, pero ustedes pueden ver que suben las proteínas también en el suero, y lo que están viendo acá es que sube la relación. Es decir, nunca hay que mirar de un solo lado de la membrana, sino que cuando uno dosa proteínas en la citis, hay que dosarlas también en el suero antes de decir que es un exudado o hasta antes de pensar mal el diagnóstico diferencial. Pero sin duda alguna, el razonamiento basado en las proteínas es de alguna forma limitado. Y la gran contribución que hizo John Hibbs fue describir el GASA, que en realidad es una clasificación fisiológica de las ascitis basada en la presencia o ausencia de hipertensión portal. Él se basó en la ley de Starling, que dice que el movimiento de fluidos a través de una membrana semipermeable, en este caso el peritoneo, depende de las fuerzas hidrostáticas y de las fuerzas osmóticas que operan a cada lado de la membrana. Entonces, John lo que hizo fue medir la presión portal y midió la presión intraabdominal, que es equivalente a la presión en la vena cava inferior. Es lo que sería el gradiente hidrostático. Cuanto más aumenta la presión portal sobre la presión intraabdominal, el líquido tiende a salir. Pero si el líquido saliera indefinidamente, cualquier paciente entraría en shock cuando hace ascitis. Entonces, lo que el organismo hace es crear un gradiente osmótico que se opone al gradiente hidrostático para mantener un equilibrio. Y acá lo que John Hibbs hizo es, midió la presión oncótica de la sangre y con un osmómetro midió la presión osmótica abdominal. Hizo algo muy simple. Dijo, bueno, los valores, cuando midió esto en una escala, los valores
significativos de presión portal. Ustedes saben que la hipertensión portal clínicamente significativa se define por un gradiente de 10 o mayor. Él vio que el correspondiente gradiente osmótico a un gradiente portosistémico de 10 era una diferencia en albúmina, porque él, como la albúmina es el principal determinante de la presión osmótica y oncótica, él llegó esto a valores de albúmina y dijo, todo lo que es mayor, todo gradiente de albúmina más de 1.1 está reflejando un gradiente hidrostático mayor a 10. Y entonces simplemente lo que él estableció es que cuando uno ve un gasa mayor de 1.1, el paciente tiene hipertensión portal, o sea, tiene un gradiente portosistémico mayor a 10 milímetros de mercurio. Entonces, en base a lo que John descubrió, las ascitis se clasifican en ascitis con hipertensión portal o sin hipertensión portal. Ahora, el gasa mide la presión portal indirectamente, independientemente del tipo y de la etiología de la hipertensión portal. Es decir, que un gasa alto puede ser por cualquier cosa que disminuya el lecho sinusoidal. La cirrosis, una hepatitis fulminante, que muchos tienen ascitis, una hepatopatía alcohólica con esta venoclusión por la fibrosis en zona 3, amiloidosis, lo que se les ocurra, poliquistosis. Cuando todos estos pacientes tienen ascitis, el gasa es alto porque refleja hipertensión portal. Gasa alto no es cirrosis, sino es cualquier cosa que en el hígado disminuya el lecho sinusoidal y aumente la presión. Ahora bien, en medicina no todo es puro y en las ascitis tampoco. Entonces, ¿qué son las ascitis mixtas? Bueno, estas se definen por las que tienen un componente de hipertensión portal y un componente peritoneal. Hoy decíamos que, digamos, una cosa es tener enfermedad hepática y otra peritoneal, pero ¿qué pasa si hay las dos? Bueno, eso se ve cuando un paciente tiene un cáncer avanzado, tiene implantes peritoneales, o sea, tiene un componente exudativo, pero además tiene metástasis hepáticas masivas que aumentan la presión portal, o sea, un componente transudativo. Y también se da en los pacientes que tienen cirrosis y que tienen tuberculosis peritoneal. Es decir, los dos mecanismos de formación de ascitis, hipertensión portal y exudación peritoneal, están presentes en forma simultánea. Entonces, esto que yo alguna vez llamé la tabla mágica, es lo que permite analizar a las ascitis desde un punto de vista diagnóstico diferencial. Entonces, si uno parte del gasa, todas las ascitis que tienen un gasa más de 1.1 tienen hipertensión portal en su génesis. Cuando a un gasa mayor de 1.1 se le suma proteínas totales bajas, bueno, ahí estamos en las conocidas enfermedades hepáticas, cirrosis, pero también otros tipos de enfermedades hepáticas, metástasis masivas, hepatopatía alcohólica. En cambio, cuando hay gas alto y hay proteínas altas, esto se ve en las hipertensiones portales suprahepáticas, Budd-Chiari, insuficiencia cardíaca, pericarditis, o cuando hay dos mecanismos, uno que genera hipertensión portal y otro que genera exudación peritoneal, cirrosis más metástasis, tuberculosis más cirrosis, etc. En cambio, las ascitis que no tienen hipertensión portal, las que tienen menor de 1.1 de gasa, si tienen proteínas altas, bueno, esto clásicamente son las enfermedades peritoneales, y en las hipoproteinemias avanzadas no hay hipertensión portal y las proteínas son bajas. Por ejemplo, en el síndrome nefrótico, enteropatías, etc. Así que con esta tabla uno puede combinar el gasa y las proteínas y plantear la mayoría de los diagnósticos diferenciales. Este trabajo lo muestro solo para un detalle. Estos son 92 pacientes consecutivos con un gasa menor de 1.1. Pero en este trabajo encontraron un número apreciable de cirróticos con gasa menor de 1.1. Cuando los estudiaron, un porcentaje tenían otras cosas, pero había 47 que eran cirróticos, no le encontraban nada más, pero tenían un gasa menor de 1.1. Pero cuando lo repitieron, el 70% tenía gasa más de 1.1. Dicho de otra forma,
Si ustedes ven un paciente que tiene cirrosis y que no le encuentran otra cosa y el GASA le da bajo, repítanlo, porque en un porcentaje no despreciable de los casos puede haber un error, ya sea en la muestra o en el método utilizado para medir la albúmina. Muy bien. Vamos a repasar en lo que queda de la conferencia algunas otras causas de ascitis que tienen importancia, como es la tuberculosis. Como ustedes saben, existe infección latente por Mycobacterium tuberculosis en 1/3 de la población mundial. Y contrariamente a lo que se piensa en cuanto a la extinción, hay más de 100 millones de casos nuevos por año que llevan a una mortalidad muy apreciable. Ahora, la tuberculosis extrapulmonar representa alrededor del 20% del total de casos de tuberculosis y es más en los pacientes con HIV y tiene alta mortalidad. La tuberculosis extrapulmonar, la citis, es una de esa forma, la tuberculosis peritoneal. Ahora, en la mayoría de los casos se debe a reactivación de focos latentes. Dicho de otra forma, la mayoría de los pacientes que tienen ascitis tuberculosa no tienen tuberculosis pulmonar activa, sino que es una tuberculosis latente reactivada. Esto es simplemente informativo. Se han descrito varios casos de TBC peritoneal y al doctor Sodá, que es adicto o fanático de la laparoscopía, esto le puede interesar, porque las formas húmedas son las que tienen líquido libre, las formas fibróticas son las que tienen adherencias y hay una forma plástica que tiene una reacción inflamatoria intensa con muchas adherencias que puede dificultar la laparoscopía, que es el mejor método diagnóstico, aunque invasivo, de las enfermedades peritoneales. Y por supuesto todos estos patrones se pueden combinar. Ahora, hoy podemos decir que ninguna prueba, y esto nosotros lo vivimos en la práctica diaria, ninguna prueba tiene suficiente sensibilidad y especificidad como para confirmar el diagnóstico de tuberculosis. Lo que hace es se han definido algunos estándares de referencia combinando síntomas, imágenes, cultivos, para evaluar toda vez que uno quiere evaluar una nueva prueba. Ahora, como dijimos, en el caso típico de tuberculosis peritoneal, donde el enfermo tiene tuberculosis con un hígado normal, lo típico entonces es esto: un GASA bajo, que refleja que no hay hipertensión portal y proteínas altas. Pero como dije, y en algunos lugares como la India esto es muy frecuente, cuando se juntan ambas cosas, va a haber hipertensión portal, es decir, un gas alto y con proteínas variables, dependiendo qué es lo que predomina, si la tuberculosis peritoneal o la cirrosis. Por lo tanto, hay que buscar otras cosas para complementar el diagnóstico de las proteínas del GASA. La LDH puede servir, es una sensible, pero sube en los linfomas, en los cánceres, tiene baja especificidad. La glucosa igual. El recuento linfocitario, suele haber una pleocitosis linfocitaria, pero un enfermo toma diurético puede tener 1000 linfocitos, y los marcadores tumorales tienen baja sensibilidad y especificidad. Vayamos entonces a las cosas que nos permiten ponerle nombre y apellido. Bueno, uno diría, yo miro un directo y le hago un bar para Zil-Nielsen. Bueno, eso tiene una sensibilidad horrible de menos del 10%, claro, una especificidad muy alta. Si uno ve así los bacilos ácido alcohol resistente, dice esto es tuberculosis, pero la sensibilidad es bajísima. ¿Qué pasa con el cultivo para tuberculosis? Bueno, es un poco mejor, pero tiene una sensibilidad solo del 20 al 30% y además demora 4 a 6 semanas. Esto no sirve para el diagnóstico del paciente que tenemos en la cama. Así que las cosas que se pueden hacer es el ADA o adenosindiaminasa, algunos ensayos basados en la liberación de interferón gamma, que en Argentina no están disponibles y por eso no lo voy a desarrollar, y sí la PCR, que es lo que hacemos en la práctica diaria. ¿Qué es el ADA? Bueno, adenosindiaminasa. Es una enzima del metabolismo de las purinas que tiene amplia distribución en tejidos y en los fluidos orgánicos. Ahora, ¿cuándo se eleva el ADA? Bueno,
Su actividad biológica refleja el número, estado madurativo y grado de estimulación de los linfocitos T, en este caso expuestos previamente al Mycobacterium tuberculosis. O sea, el ADA refleja respuesta inmune a la tuberculosis, que los linfocitos T ya han tenido contactos. Es una prueba, yo diría, extremadamente útil para el diagnóstico de tuberculosis peritoneal, más allá de que en la mayoría de los laboratorios en Argentina a veces está disponible para el líquido pleural, pero no tanto para el peritoneal. Lo que están viendo acá son 3 metaanálisis, uno hecho en Chile, donde pueden ver números muy altos de pacientes con tuberculosis peritoneal. Y como pueden ver, en todos estos metaanálisis, la sensibilidad y la especificidad es excelente, con áreas bajo la curva, por arriba de 0,9 y cercanas al 100%. Es decir, es una prueba muy útil para el diagnóstico de tuberculosis peritoneal, pero como dije, no es fácilmente disponible. ¿Qué pasa con la PCR? Bueno, la PCR uno puede usar distintos primers, y los primers los que se usan son los que tienen que ver más con los que tienen más especificidad para el genoma del Mycobacterium tuberculosis. Estos simplemente son distintos primers, pero pueden ver ustedes que la sensibilidad no es mala, 60-70%, pero es menor de lo deseado. Hoy también lo que se está usando es una PCR para detectar DNA libre, ya no linfocitos, sino DNA libre en la sangre, lo que se llama cell-free DNA, como pueden ver acá en estos gráficos, que son fragmentos de DNA de células que fueron expuestas al Mycobacterium, pero que circulan como DNA libre en la sangre y en los tejidos, y se puede hacer en el líquido peritoneal. Bueno, este es un metaanálisis mirando esto sobre 14 estudios de TBC pulmonar y extrapulmonar, un número muy grande. La especificidad, nuevamente, como todo ensayo de cultivo y biología molecular, es muy alta. La sensibilidad, si ustedes miran en el líquido acítico, menor que en el pleural, digamos, también tiene el problema de que es baja. Es decir, la biología molecular es muy específica, pero le falta sensibilidad, que es lo que provee la ADA. Ahora, pasemos ahora al diagnóstico de la asitis maligna. Cuando nosotros pensamos en asitis maligna, pensamos en carcinomatosis peritoneal. Pero la carcinomatosis peritoneal numéricamente representa solo la mitad de los casos. ¿Qué son el resto? Bueno, como dije, metástasis hepáticas masivas, es una enfermedad maligna confinada al hígado. La combinación de carcinomatosis con metástasis hepáticas, un paciente que tiene cirrosis y que tiene HCC, se va a comportar como cirrosis, pero al tener HCC es una asitis maligna. La asitis quilosa maligna, que tiene cierta frecuencia, o por ejemplo los Budd-Chiari, que son por malignidad, un cáncer en la vena cava o un HCC que infiltra las suprahepáticas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, siempre las proteínas totales y la gasa. La citología es mandatoria. La LDH, la glucosa, poco valor. Vamos a ver que el colesterol tiene cierto valor. Están los marcadores tumorales, la proteína C reactiva y algunas más experimentales que no voy a mencionar. Ahora, cuando hablamos entonces de la tablita mágica, el patrón de malignidad sería muy parecido o igual al de la tuberculosis peritoneal sin nada en el hígado, es decir, proteínas altas y un GASA sin hipertensión portal. Pero si ahora volvemos a la famosa tabla combinando proteínas totales y GASA, podemos ver que de acuerdo al tipo de asitis malignas, esto no necesariamente se va a mantener. De hecho, proteínas altas con GASA menos de 1.1 lo vamos a ver en la carcinomatosis peritoneal y en las asitis quilosas malignas. Pero los Budd-Chiari, como son hipertensión portal suprahepática, van a tener un GASA alto. Lo mismo con las metástasis hepáticas masivas y lo mismo con los HCC con cirrosis. Ahora, el Budd-Chiari va a tener proteínas altas con GASA alta, los otros dos proteínas bajas con GASA alta, y si hay mezcla,
las proteínas van a ser variables y el GASA mayor de 1.1. El sentido de esto no es memorizar esto, sino simplemente pensar que los distintos síndromes pueden tener distintas combinaciones. Hipertensión portal sí o no, proteínas bajas sí o no, de acuerdo a la patogenia de cada una de estos síndromes, en este caso malignos. ¿Qué podemos decir de la citología? Ustedes saben, se saca una muestra de líquido acítico, a veces grandes volúmenes, se centrifuga y lo más probable, se puede hacer Giemsa, pero lo más probable es que se haga un Papa Nicolau. Cuando uno ve células malignas en el líquido acítico, si uno tiene un buen citólogo, tiene, digamos, muy pocos falsos positivos, es decir, debería ser el gold standard del diagnóstico, pero el problema es que la sensibilidad es baja, que hay muchos falsos negativos. En primer lugar, porque algunos tumores no desprenden células alacitis, por ejemplo, es rarísimo ver células malignas de HCC en un cirrótico con ascitis y HCC, o algunos cánceres, incluso peritoneales, lo hacen en forma intermitente. Al haber una baja celularidad, salvo que uno saque grandes volúmenes y los centrifugue, puede haber falsos negativos, es decir, cáncer peritoneal con citología negativa. Y a veces hay problemas en el procesamiento de la muestra, la lisis de células tumorales o el volumen. Es poco práctico sacar una muestra muy grande y centrifugarla. Es decir, que cuando la citología hay que hacerla, cuando es maligna, uno tiene prácticamente diagnóstico, pero cuando la citología es negativa no podemos descartar un cáncer. Ahora bien, les mencionaba antes la utilidad del colesterol. Como ustedes pueden ver en estos dos estudios de alrededor de 50 pacientes, los pacientes con ascitis maligna tienen una concentración en el fluido peritoneal significativamente mayor que las ascitis no malignas. Pero es interesante que en un metaanálisis que analizó 8 estudios sobre un número grande de muestras comparando ascitis no maligna y maligna, el aumento de colesterol en la ascitis tuvo buena sensibilidad, 80%, buena especificidad y por lo tanto un área bajo la curva de 0.96, que es muy alta. Por lo tanto, cuando uno hace proteínas y hace el GASA y hace la citología, está bueno hacer un colesterol, que es una prueba de muy fácil realización. No hay un cutoff propuesto, pero un colesterol alto suma en la ecuación de la ascitis maligna. ¿Qué pasa con el CEA, el carcinoma embriogénico u otros marcadores tumorales? Bueno, los resultados son muy confusos porque no queda claro si hacer marcadores tumorales en la ascitis tiene ventaja sobre hacerlos en la sangre. Así que yo no aconsejaría gastar plata en este tipo de marcadores. Sí es interesante algunos procedimientos más modernos. A veces hay muy poca ascitis, pero la ecoendoscopía permite hacer una aspiración transgástrica o transduodenal de ascitis de escaso volumen, además de que permite punzar con aguja fina los nódulos peritoneales. Y cuando uno usa esto en un número reducido de casos con ascitis mínima, la citología obtenida por este método parece justificar su utilización. De todos modos, la ecoendoscopía tiene cada vez más adeptos en muchísimas enfermedades, pero en esta también puede tener su rol. Dije que no iba a hablar de imágenes, pero simplemente para resumir el futuro. Cuando uno hace una tomografía o una resonancia y ve implantes, como está acá en este dibujo, o implantes como está acá, bueno, uno ya llegó tarde con eso, porque los implantes reflejan una enfermedad avanzada, y aún en enfermedades avanzadas la sensibilidad es baja. Pero esto lo muestro para resumir lo que se viene, que es todo lo que es en las imágenes asistidas por computadora, lo que se llaman análisis de textura, con lo cual el análisis de textura permite no solo mirar el peritoneo y el hígado, sino analizar la composición y propiedades físicas del fluido peritoneal que puede variar de acuerdo a la etiología. Entonces lo que se hacen las imágenes para establecer patrones de forma, intensidad, colores
de acuerdo a los píxeles de una imagen digital, y esto luego se cuantifica. Entonces uno con las imágenes mide esto, lo mete en una computadora. However, como diría en inglés, es chino todavía, porque uno hace todos este tipo de análisis, que por el momento, digamos, esto es el futuro, pero es interesante mencionarlo, porque seguramente en los próximos años vamos a ver que estas imágenes, al ser no invasivas, pueden colaborar bastante para el diagnóstico de asitis maligna. Por último, la asitis quilosa, que es un grupo interesante de asitis. Recuerden que quilosa es cuando tiene triglicéridos altos, y pseudoquilosa, común en algunos pacientes con cirrosis, que tiene aspecto lechoso pero con triglicéridos normales. Entonces, la asitis quilosa es cuando ocurre pasaje de linfa rica en lípidos a la cavidad abdominal por rotura u obstrucción del sistema linfático. Las causas de la asitis quilosa, o qué pensar cuando uno ve un paciente con asitis quilosa, bueno, primero que se trate de un cáncer, la segunda causa y la tercera, más o menos empatada, es la cirrosis y la tuberculosis. Entonces, al igual que veíamos para otros síndromes, hay asitis quilosa en un sinnúmero de enfermedades. O sea, este cuadro lo único que pretende resumir que son muchas causas. Ahora, ¿cuáles son las más frecuentes? Como dije, las enfermedades malignas, y en las enfermedades malignas al menos un tercio son linfomas. ¿Qué pasa con la asitis quilosa en la cirrosis? Bueno, es solo el 1% de los casos, pero hay muchos casos de cirrosis. Y se ve cuando hay ruptura espontánea de vasos linfáticos por el flujo excesivo. Ustedes recuerdan que yo mencioné antes que en un paciente con cirrosis, el sistema linfático puede transportar 20 litros minuto. Bueno, a veces ese gran volumen rompe un conducto linfático y hay asitis quilosa. Las infecciones como la tuberculosis y, por ejemplo, la filariasis tapan los conductos linfáticos y eso hace que pase linfa a la cavidad abdominal. Y cuando hacemos un trasplante o shunts portosistémicos, uno diseca los linfáticos perihepáticos y eso muy frecuentemente genera asitis quilosa. Las pericarditis constrictivas son una causa relativamente frecuente, y en los niños que tienen estas linfangiectasias intestinales, la mayoría son causas congénitas, que son muy raras en el adulto. Así que la asitis quilosa es una complicación frecuente y también requiere un buen diagnóstico diferencial. Ahora, termino hablando de la asitis en la pancreatitis aguda y de la asitis pancreática, que son dos cosas distintas. En las pancreatitis agudas, debido a esta fase inflamatoria inicial, 30-40% de los pacientes pueden hacer asitis en la primera semana, como se ve acá en esta imagen. Esta asitis generalmente es leve, autolimitada, y se debe a toda esta inflamación peritoneal que aumenta la permeabilidad vascular por la llamada tormenta inflamatoria de la pancreatitis. Pancreatitis aguda con asitis, bueno, empeora el pronóstico, tiene alta mortalidad, pero se comporta como si fuera una enfermedad peritoneal, como una tuberculosis o un cáncer, es decir, sin hipertensión portal y con proteínas totales más de 2.5. ¿Qué pasa si uno dosa la amilasa en la asitis? Que hay que hacerlo en toda muestra, porque también sirve para peritonitis secundaria y para perforación intestinal. Bueno, la amilasa está elevado, pero algunos cientos, 300, 400, 500. Muy distinta es la situación de la llamada asitis pancreática, porque acá lo que ocurre es que hay ruptura de un conducto pancreático con el pasaje directo del fluido pancreático a la cavidad peritoneal. Acá la amilasa es miles, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000. Esto se ve en las pancreatitis agudas necrotizantes, en algunas pancreatitis crónicas, o si hay un pseudoquiste que se rompe. Si el conducto pancreático se rompe hacia adelante, hay asitis pancreática. Si se rompe hacia atrás, hay derrame pleural pancreático con las mismas características. Nuevamente, se comporta como una asitis peritoneal con gas abajo y proteínas altas, pero con miles de amilasa, a diferencia de la pancreatitis que
de la asitis que cursan las pancreatitis agudas. Finalmente, esto es raro, las asitis en las hipoproteinemias severas, síndrome nefrótico, enteropatía perdedora de proteínas o algunos estados de desnutrición severa, como ha sido descrito en el África. En este caso, no hay hipertensión portal y por eso el GASA es bajo, y las proteínas son bajas porque las proteínas en la sangre son muy bajas, y es otro buen ejemplo de que hay que mirar las proteínas a ambos lados de la membrana. Otras causas infrecuentes de asitis, la enfermedad de Whipple, la gastroenteritis y eosinofilia, el mixedema, hay que tener un hipotiroidismo profuso para tener asitis, o la asitis nefrogénica común en diálisis, que hoy es muy poco frecuente, es una asitis también peritoneal. Por supuesto, si pasa bilis a la cavidad peritoneal, el coliperitoneo puede generar una reacción aumentando el líquido, la urea si hay fístulas urinarias, las intestinales, etc. Entonces, como empecé, termino diciendo que tener asitis nunca es bueno en ninguna de las enfermedades que pueden cursar con esta complicación, que el diagnóstico diferencial incluye todo lo que hay acá, pero que la paracentesis diagnóstica, digamos, es súper importante. Primero porque podemos hacer muchas pruebas que orienten el diagnóstico y además porque la podemos tener en muy poco tiempo. Así que con esto termino y si hay alguna pregunta, con gusto la contesto. Gracias, Federico. Me pasé unos minutos de lo que dije. Pero... No, estábamos disfrutando. Ahí hay una pregunta de Claudio Estepo. Pero quizá tenga que le pasamos si quería sumarse al micrófono, pero si la ves. No, acá la veo, sí, dice que en pacientes cirróticos con GASA menor de 1.1, ¿en qué momento repetís en GASA? Al día siguiente si pienso de que es un error o que no hay otra cosa, si no lo puedo explicar. Hay que acordarse también que los pacientes que toman diuréticos tienen, pero acá no son las proteínas, sino es el GASA. Lo repetiría al día siguiente. Antes de hacer un procedimiento invasivo, yo dije en un momento que la laparoscopía es el mejor procedimiento que hay para el diagnóstico de las asitis, porque uno puede mirar el peritoneo con la pinza a biopsiar. Pero antes de entrar a un procedimiento invasivo, si el paciente yo creo que tiene una cirrosis, el GASA no cierra, se lo repetiría inmediatamente. Y dado que no hay un cutoff en el valor de colesterol, sí, supongo que sí, siempre hay que mirar a los dos lados. El colesterol no está súper validado, pero como mostré, esos metaanálisis reflejan que vale la pena hacerlo. Yo creo que no vas a hacer diagnóstico por el colesterol, pero suma a todo lo demás. Por ejemplo, un cirrótico debería tener colesterol bajo, porque además tienen colesterol muy bajo en la sangre. Entonces, si de pronto esa asitis tiene 100 o 200 de colesterol, yo le daría valor, pero no tiene tampoco tanta especificidad. Se colgó la cámara, dice Melina Ferreiro. No, la mía. Está Melina. No importa. Muy bien. No sé si Claudio querrá hacer alguna... Y yo le puedo dar un consejo a todos los que están conectados. La tablita mágica ayuda para un montón, porque es una cosa... A ver, nosotros hemos tenido pacientes que vienen para trasplante, para darte un ejemplo, y que tienen asitis crónica, y suponete un hígado medio heterogéneo, le haces una paracentesis, tiene un GASA alto, pero tiene proteínas D3, le haces un ecodoppler, ves las suprahepáticas dilatadas, tiene una pericarditis constrictiva o tienen una insuficiencia cardíaca que pasó desapercibida. Así que no es que la tabla sea la verdad, pero orienta muy rápidamente, sobre todo las asitis cardíacas, muchas cosas que uno no las piensa de entrada. Así que esa tablita está piola. Perfecto. Y en este nuevo escenario hay asitis iatrogénica por hidratación con fisiológico.
No sé, supongo que se refiere a un, no sé, debería ser un cirrótico que ingresa con insuficiencia renal y uno lo expande más de lo que debería. Eh, no sé si se refiere a eso. Si se refiere a eso, bueno, no todo el mundo tiene albúmina. Entonces, si un paciente está hipovolémico porque tiene una citis resistente o refractaria o lo que fuera, y bueno, a lo mejor para normalizarle la función renal, generarle un poco más de ascitis, no está tan mal. En este nuevo escenario donde vamos a ver cada vez más NASH evolucionado, la valoración cardiológica que se vuelve más dinámica, más importante, necesitamos un ecografista besado. Y mira, a ver, hoy el NASH barra criptogénica, cirrosis en diabéticos y gente con sobrepeso, le pelea al alcoholismo la primer causa de trasplante. O sea, nosotros vemos muchísimos de estos pacientes. Llamativamente, digamos, llamativamente no tienen contraindicación de trasplante muchos, pero tienen más enfermedad coronaria, más miocardiopatía y tienen también esta disfunción diastólica que tienen los cirróticos. Pero de todos modos, el ecocardio es una buena práctica en la cirrosis en general, porque la hipertensión pulmonar es algo malo para estos enfermos. Si uno tiene la suerte de hacer el ecocardiograma con burbujas, bueno, eso también es parte de una buena evolución de un cirrótico, porque ahí tenés hepato pulmonar, hipertensión pulmonar. Pero es una buena práctica hacer un ecocardio, un cirrótico, en parte por los dos síndromes estos y en parte por lo que decís vos, porque en realidad los pacientes con NASH tienen alto riesgo cardiológico. Ahí hay otra Tratamiento con diuréticos de asa y o espironolactona en pacientes sin activación del sistema renina-angiotensina, aldosterona, tiene valor. Pero no sé, porque en realidad cuando nosotros le damos diuréticos a un cirrótico nunca medimos ni la renina, ni la angiotensina, ni la aldosterona, porque eso es parte de investigación. Pero ustedes saben, yo no hablé de esto, pero así como John Hibbs y Bruce Runyon agotaron la citis, el grupo de Barcelona con Arroyo y después con Pérez Ginés, hicieron todo lo que tiene que ver con tratamiento. Y uno de los mejores estudios que hicieron, que a lo mejor Juan se acuerda, porque es un estudio de los 90, ellos randomizaron los pacientes a monoterapia con espironolactona o monoterapia con furosemida, y los que no respondieron los cruzaron de grupo. Y entonces los pacientes que no respondían a la espironolactona, cuando uno le agregaba furosemida sí respondían, pero los pacientes que no respondían a la furosemida, salvo que se le agregue espironolactona, no respondían. Entonces, la conclusión de ese estudio es que siempre es combinado. ¿Cuánto de cada uno? No lo sé, pero de ahí nació que a todos los pacientes con cirrosis y ascitis uno les da un diurético, porque un diurético de asa y uno distal, porque lo que ocurre es que el diurético de asa aumenta la carga tubular de sodio, cuando llega abajo se reabsorbe. Entonces, dar un régimen combinado diurético es la regla más que la excepción. Y dar furosemida sola en cirrótico no funciona, porque como dije, aumenta la carga tubular de sodio y se absorbe abajo. Ahí hay una pregunta de Gisela Gualán. Muy inespecífico, para los tumores ginecológicos puede servir, pero a nosotros pedirlo rutinariamente nos genera dolores de cabeza, porque los pacientes que vienen para trasplante con ascitis, muchos tienen CA 125 alto y tendemos a no darle bola. Así que no... esta es Gisela. Hola Gisela, ¿cómo estás? Hace rato que nos cruzamos. Pero no le damos mucha bola. Los tumores ginecológicos pueden servir. ¿La sarcopenia podría afectar el GASA? Bueno, podría afectar la proteinemia,
y por lo tanto, si hay proteínas bajas en la sangre, también va a ser bajas en el líquido, así que el GASA se mantiene. Lo que puede afectarte es las proteínas en el líquido, porque la sarcopenia, si tenés menos masa muscular y tenés menos albúmina, podés tener proteínas bajas, pero van a bajar también en el líquido. Por eso dijimos al principio que siempre hay que medir a los dos lados de la membrana, porque por sarcopenia, como dije, un cáncer puede tener proteínas de 1,5 en el líquido, pero tiene 3 en la sangre. Perfecto. Eso es lo que aprendimos de mirar a los dos lados de la membrana. Y lo mismo hay que hacer con la amilasa. A ver, nosotros rutinariamente pedimos GASA, bueno, albúmina, proteínas totales, amilasa, glucosa y por supuesto recuento leucocitario con fórmula. Pero el colesterol y la LDH siempre suman. Con baja especificidad, pero suman. El doctor Herli te preguntaba de Bariloche que él realmente no está sarcopénico y debe algunos asados todavía acá en el clínica. Así que después de responder espero que los pague y te invitamos. Juan Sordá, ¿vos querés hacerle algún comentario, una aclaración? No, felicitarlo a Federico por la claridad con la cual expresó el tema y además la practicidad, ¿no? Realmente creo que todo lo que expresó es de mucha practicidad clínica. Una pregunta, Federico. En raras ocasiones, seguramente todos hemos visto la presencia de hidrotórax hepático sin presencia de ascitis. Es un problema terrible ese. Sí. El approach del líquido, del estudio del líquido de la pleura, ¿tomás las mismas consideraciones que de la ascitis abdominal? Sí, es más o menos lo mismo, hacemos el gas y todo. Pero lo que vos estás contando es la peor complicación que tienen los cirróticos, la más invalidante de todas. Sí. Son estos cirróticos que tienen estas perforaciones diafragmáticas que no tienen mucha ascitis, pero cuando respiran se va el líquido acítico al tórax, y eso genera una invalidez tremenda, porque las paracentesis las hacemos, digamos, cualquiera vacía una panza, pero el tórax no es lo mismo, digamos, no es lo mismo hacer toracocentesis reiteradas. Tenemos el problema de que muchas terminan en neumotórax, en un tubo, y la verdad que estos pacientes son muy complicados de manejar porque se viven internando por disnea, y bueno, los estudiamos reiteradamente con los mismos criterios y es líquido acítico que se va para arriba, así que es súper complicado eso. Y genera muchísima invalidez. Yo te diría que es un problema mucho peor que el de las ascitis refractarias, y encima cuando vos sabés que para cualquier paciente uno puede pedir puntos suplementarios de MEL, uno tiene que mandar una nota al INCUCAI diciendo que vos creés que por la invalidez que genera esto le den puntos suplementarios, pero rara vez los conseguimos, sobre todo porque muchas veces en esos comités para dar puntos hay cirujanos, y les cuesta imaginarse la invalidez que genera esto, pero es una complicación de las peores esa. Eso y la encefalopatía invalidante con MEL bajo son de las dos cosas que a uno le gustaría hacer más donante vivo para acelerar, para disminuir el tiempo de espera. Clarísimo. Bueno, ¿nos vamos a comer? Hoy hablabas de las complicaciones de la necesidad del ecocardio. Allá del otro lado del arroyo donde están los centros de trasplante, ¿cuántos diagnósticos de hepato pulmonar haces que no fueron sospechados por el derivante? Estamos 95%, porque los únicos que se detectan clínicamente son los que tienen disnea. Mira, el síndrome hepatopulmonar más interesante que yo vi es de un chico muy jovencito, sin cirrosis. Tenía una hiperplasia nodular regenerativa con bastante hipertensión portal, pero asintomático. Este muchacho, no sé, estaba mal hecho por alguna forma porque terminó con las dos caderas reemplazadas a los 20 y pico de años. Le buscaron homocisteína, un montón de cosas raras. Pero es muy interesante porque le hacen reemplazo de una cadera, cuando se va a hacer la segunda, le ponen un saturómetro, tenía, no sé, 90, 80 y pico. Lo estudian, bueno, este muchacho terminó con oxígeno ambulatorio,
con una PO2 de 60. Sin embargo, salvo el diagnóstico se hizo con un saturómetro antes de entrar a cirugía. Entonces, la mayoría son completamente asintomáticos. Hay que diferenciar bien dos cosas. Todos los cirróticos que se evalúan para trasplante se le hace un eco con burbujas. Cuando el eco, digamos, tiene pasaje de burbujas entre el tercer y quinto latido, uno dice tiene dilatación de los vasos pulmonares. Pero la gran mayoría tiene intercambio gaseoso normal. O sea, tienen PO2 normal y tienen un A-A normal. Ahora, muchos de esos los seguís, no todos desarrollan hepatopulmonar, o sea que la anatomía es muy frecuente. Ahora, trastorno del intercambio gaseoso también es frecuente, pero no con hipoxia crítica. Y se le dan puntos suplementarios solo a los que tienen PO2 muy baja con oxígeno domiciliario. Pero te diría que la enorme mayoría se diagnostican porque les hiciste el ecocardio. Son muy pocos los que tienen disnea o ortopnea o todo lo que se dice. Es un hallazgo generalmente del estudio, ¿no? Juan. No, creo que ya es hora de finalizar. Me parece que... Siempre pongo, perdóname, siempre pongo un diapo de River cuando termino, pero ahora no te voy a decir dónde me metí el diapo. Digamos, una cosa muy poco elegante para terminar. Sí, así que aprovecho totalmente. para felicitar a todos los de Boca por esta gran exhibición que hicieron de fútbol y al arquero a taja penales que tienen. Así que debo felicitarlos. Perdón por interrumpir. Yo sé, Juan, que vos sos de Barcelona, pero bueno. No, ya no soy de Barcelona. A pesar de... Aceptamos el gran pueblo Ceneice las felicitaciones, somos resultadistas. Bien, bien. Saludos igual de todos lados de la grieta, porque el doctor Mezquida te manda saludos, el doctor Peche. Botero acá en esta web, en esta... No sé, me gustaría hacer una estadística. Para la próxima pedí ahí que... Andrea y Melina, ¿qué son? Sí, soy de Boca, pero cero fanática, Doc. No puedo participar en esto yo. Silvia Francioni también. Y bueno, creo que hay muchos que tienen miedo de confesar porque... Y acá Peche dice aguante River, pero como diría el doctor Sordá, otro de los grandes maestros de la hepatología, no mejoremos el éxito, o como decía mi entrenador, el doctor Cusa, Julio Barloco, decía, matemos el ejercicio antes que se muera solo. O sea que están todos bien calentitos con las preguntas, así a la próxima reunión siguen viniendo. Bueno, ha sido un gusto. Seguramente Federico. muchos escuchando quisieron ser hepatólogos después de escuchar alguna de tus clases, Federico, y eso sigue pasando, así que la magia está intacta. Muchas gracias. Nos vemos Hasta luego. Chao, Fede. Buenas noches. Cortamos Sol, así nos quedamos con Federico 2 minutos a solas.